Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, una vez más, mi nombre es Jaime Borja. Una vez más aquí con ustedes eh, dando esta serie de videos. Gracias al Congreso Iberoamericano de Sanación Cuántica que me permite brindar conocimiento, brindar sabiduría. Como les vuelvo a repetir, mi nombre es Jaime Borja, soy astrólogo. Hemos venido haciendo una serie de videos acerca de algunos elementos astrológicos de la carta astral. En estos temas astrológicos o en estos elementos astrológicos hemos hablado pues de elementos arábicos, de elementos místicos, de elementos también kármicos. Hemos hablado en los videos anteriores de Quirón, ¿no? El transformador, donde nos ayuda a entender la herida y cómo vamos en las fases que da Quirón. Por ejemplo, Quirón da en 4 fases, vuelvo para repetir, que es la herida, no, perdón, eh, la, la lejanía, o podemos llamarle el abandono, el aprendizaje, la herida y la transformación. Son estos 4 elementos que a través de Quirón podemos trabajar a nuestra carta astral. Después hemos hablado de la luna negra, y la luna negra nos corresponde el lado oscuro y el lado femenino de cada uno de nosotros. El otro punto que hemos hablado de la carta astral, otros elementos de la carta astral que, bueno, que no son planetas, solo Quirón fue un asteroide, los demás son puntos. La luna negra es un punto ficticio que se le llama, pero que también tiene una gran importancia en lo que es en la carta astral. En la luna negra hemos hablado y hemos dicho de que habla del lado oscuro de cada uno de nosotros, la parte oscura, femenina oscura, pero también que nos brinda una gran virtud. También hemos hablado en el último video anterior de la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna, pues, donde está, como su propio nombre dice, ¿no? Donde está nuestra fortuna, donde está toda nuestra bendición, lo podemos decir, o toda nuestra gracia, o la gracia de Dios sobre nosotros, en el punto de la carta astral. Ahora, en esta oportunidad, ya terminando esta serie de videos de elementos de la carta astral, vamos a hablar de los nodos lunares, mayormente conocidos como los nodos norte, sur, o cabeza de dragón o cola de dragón, ¿no? Entonces, estos 2 puntos que se encuentran en nuestra carta astral, de estos nodos, nos dan ciertas características, ciertas posiciones donde se encuentren, por cierto, en la casa donde se encuentre y con el signo donde se encuentre. Nos van a permitir a nosotros entender un poquito más acerca de nuestro karma, ¿sí? La podemos llamar karma. Eh, este tipo de karma que venimos de otra vida, porque mayormente al nodo norte se le conoce como en la astrología hindú sobre el tema del karma, pero aplicado a la carta astral representa no solamente el karma, sino lo representa también lo que debemos aprender y de lo que estamos más familiarizados, pero el miedo a poder cambiar o transformar es lo que se refiere a los nodos, ¿no? Vamos a hablar un poquito ahorita de lo que es el tema astronómico, cómo se produce este nodo, eh, cómo se manifiesta, mejor dicho, ¿no? Entonces, estos nodos se manifiestan a través de la eclíptica de la luna y la eclíptica del sol. Ahorita les voy a enseñar un gráfico cómo se da estos nodos norte. El cruce de todas esas eclípticas forman un punto matemático. Ustedes pueden verificarlo, la NASA tiene, en la página de la NASA justamente habla
del cruce de la eclíptica, es un término matemático que se usa. Entonces el nodo norte no es un planeta, no es un punto ficticio, pero sí es una intersección matemática entre la eclíptica de la luna y la eclíptica del sol, ¿no? Les voy a mostrar un gráfico para que ustedes vean cómo se manifiesta estos nodos, ¿sí? Ahí tenemos la eclíptica del sol en negrita y a la eclíptica de la luna alrededor de la Tierra en la forma punteada. Esta intersección que ustedes pueden ver aquí y aquí habla del nodo sur y habla del nodo norte. Esto es del tema astronómico. El tema astronómico es de esa parte, o sea, lo pueden verificar, como les digo, en la página de la NASA. Ahí se encuentra y les van a dar las coordenadas precisas, ¿no? El nodo norte, para recorrer los 12 signos del zodiaco, tarda más o menos 18.5 años, ¿no? 18.5 años para recorrer todo el zodiaco. Entonces esto va a abarcar que más o menos se quede como en cada signo un tiempo, ¿no? Un tiempo, un año y puntos, ¿no? Se quede en cada... Por eso que los que nacen en ese año, la mayoría tienen el nodo norte en la misma posición. En la mayoría de los programas astrológicos, el nodo norte solamente visualizan el nodo norte. ¿Por qué lo visualizan? Porque se tiene a consideración de que el nodo norte, en el punto donde se esté, el opuesto es el nodo sur. Por eso que muchos, como les digo, muchos programas astrológicos no lo ponen, porque ya está supuestamente sabido de que es el opuesto. Siempre va a estar en opuesto. El nodo norte siempre va a estar opuesto al nodo sur, o el nodo sur va a estar opuesto al nodo norte. Y en las cartas astrológicas o en los programas astrológicos lo van a ver, pero solo a veces va a salir el nodo norte. Muchos se preguntarán, pero no está el nodo sur. Es que ya se tiene entendido de que es el opuesto. Un ejemplo, si el nodo norte lo tenemos en casa 10, el opuesto sería casa 4. O lo interpretamos de esta manera: si el nodo norte está en el signo de Capricornio, el nodo sur se encuentra en el signo de Cáncer. Y así como recién podemos ver los dos nodos norte. A los nodos también en astrología esotérica, kármica, también se le conoce como la cola del dragón y la cabeza del dragón. Por eso se le llama también ¿cómo se llama? Se le dio este término porque los hindúes en la antigüedad, en su mitología, hablaban de que cuando sucedían los eclipses y la luna o el sol desaparecía, decían que el dragón se lo había comido. Y de igual manera, cuando la luna desaparecía, decía que la cola del dragón se había tapado o hecho a un lado a la luna, ¿no? Mayormente los nodos se dan en los eclipses. No necesariamente un nodo va a encajar con el eclipse, no necesariamente pasa eso, pero mayormente se da, ¿no? Cuando se da un eclipse, el nodo norte está a unos pequeños grados nada más de cada eclipse, y es de suma importancia cuando suceden estas cosas, ¿no? Ahora vamos a hablar qué significa los nodos. Los nodos significan de una actitud, el karma que venimos de otra vida, que tenemos que en esta vida trabajarlo o desarrollarlo. Vamos a hablar un poquito del karma, ¿no? El karma es la energía, se dice, de las consecuencias o de las acciones que uno hace. Karma significa acción. Bueno, todo el mundo conoce, para una acción hay una reacción, ¿no? Y el karma viene a ser lo que uno hace y las consecuencias que han de venir y nos van a tener una acción o nos van a afectar. Bueno, en astrología, como siempre he dicho, y en las cartas astrales que hago, siempre decimos de que el ser humano no es una máquina biológica.
el ser humano, al decir una máquina biológica, se dice que no es un ser que nace, crece, se reproduce y muere. Aunque el sistema ha creado, valga la redundancia, sistemas para que el hombre solamente sea eso, ¿no? Una máquina biológica, que nazca, que crezca, se reproduzca y muera. En astrología no lo vemos así, lo vemos al ser humano o al hombre de forma global, tanto física como espiritual, o sea, un todo completo. Basamos mucho en lo que es la creación de Dios. Para hacer similitud de todo esto, vamos a hacer una parábola o un ejemplo, que una gota de mar tiene los mismos componentes que el mar. ¿Sí? Entonces vayamos a decir de que si somos creación de Dios, somos pequeños dioses. Entonces, esta similitud que he hecho nos da a entender de que el ser humano no es simplemente un ser humano, sino que es un ente espiritual mucho mayor, mucho más grande. Un ente superior. El sistema en que vivimos hoy en día y a lo largo de muchos años ha tratado de que el ser humano siempre esté dominado, tanto mentalmente, físicamente, emocionalmente. Entonces, esta coyuntura que hace de que el ser humano no reaccione o no abra su mente, hace de que solamente sea una máquina biológica. Entonces, todos estos temas que tratamos en el Congreso, todos estos temas que tratamos todos los terapistas que estamos aquí, es para abrir la mente, es para abrir el conocimiento, es para que cada ser humano tome de cada herramienta, la sepa utilizar, incorporar en su vida, para así despertar. Dice que el ser humano viene con la mente, pero ¿qué es la mente? ¿Cómo podemos entender la mente? Justamente lo escuché de un astrólogo uruguayo, que la mente es como un paracaídas incorporado al hombre. ¿Qué pasa? Si imaginemos de que estamos en un avión y nos lanzamos con nuestro paracaídas para tocar tierra. Ya, el lanzar no es como venir a este mundo, ¿no? O ingresar al mundo. El paracaídas es la mente. ¿Qué pasa si para no causarnos daños o no matarnos, la pregunta es ¿qué debemos hacer? Bueno, todo me responderá abrir el paracaídas. De igual manera, para no llegar a que esta vida o este mundo o las circunstancias de esto nos destruyan o caer mal y poder matarnos, tenemos que abrir nuestra mente. O sea, la analogía que he hecho de un hombre que salta con el paracaídas, si no abre el paracaídas, se destruye. Pero si abre el paracaídas o abre la mente, los resultados van a ser mucho más positivos. Imagínense abriendo el paracaídas o abriendo la mente. Ustedes van a poder ver el panorama mucho mejor. Van a ver el panorama y el viaje también mucho mejor. De eso es lo que se trata, ¿no? Entonces los nodos hablan de este tipo de karma, ¿no? De lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar el nodo sur, de lo que debemos de dejar, dicen algunos. Pero yo no lo tomo de lo que debemos de dejar, porque el opuesto, siempre los opuestos son el complemento del otro. Si dejamos el nodo sur, o debemos de dejar el nodo sur, va a desaparecer, va a incorporarse el nodo norte. Pero si solamente trabajamos con el nodo norte, va a desaparecer el nodo sur. Lo que debemos hacer es un complemento. ¿Pero qué es el nodo sur? Dice, ¿no? Este nodo nos habla de lo que ya hemos aprendido en vidas pasadas y en donde nos sentimos más cómodos. O sea, ese aprendizaje de vida de otras vidas nos hace tener y nos hace conocer, nos hace sentir esa comodidad. Adquirimos esta energía que nos resulta un poco familiar o muy familiar, a la que solemos apegarnos y a la que no dejamos
por miedo al cambio. Dice que también donde está el nodo, el nodo sur muestra el lugar donde se encuentra nuestro refugio y todos los patrones repetitivos que hemos aprendido en el momento, que todos los patrones repetitivos que hemos aprendido y que es el momento de soltar o incorporar para así pasar al nodo norte, ¿no? Entonces el nodo sur va a estar en una casa astrológica y un signo zodiacal. Un ejemplo, ¿no? Si el nodo sur se encuentra en casa 1 y la casa 1 habla del yo, de la personalidad, y el opuesto de casa 1, que es casa 7, que es la integración con el otro, entonces estamos hablando de que el nodo sur es lo ya conocido, lo que debemos incorporar o el conocimiento que ya hemos integrado a través de otras vidas pasadas, esa experiencia que hemos tenido en otra vida. Entonces que cuando venimos a este mundo ya tenemos conciencia de esa experiencia, se nos hace familiar, se nos hace conocido. Por ejemplo, le digo, ¿no? En casa 1 se nos hace conocido ese egocentrismo, nos hace conocido ese yo, ese individualismo. Entonces no nos queremos mover de ese individualismo, no nos queremos mover de esa parte individual. Entonces si no nos movemos de esa parte individual, entonces no podemos incorporar el nodo norte, que es lo que tenemos que aprender en esta vida, incorporar el nodo norte a nuestra vida en el sentido de si casa 1 es el yo y casa 7 es el otro, entonces tenemos que usar esa experiencia del nodo sur en casa 1 e incorporarla a casa 7, que es la relación con otra persona. Imagínense si no se incorpora esto, el relacionarte con otra persona te hace individualista. Y realmente si nos vuelve individualista nos vuelve solitario. Y realmente el ser humano no está para estar solitario, sino para vivir en una sociedad y en conjunto y en armonía. Entonces ese es el aprendizaje que se tiene que hacer. Incorporar todo el conocimiento del nodo sur a nodo norte. ¿Sí? Otro ejemplo, tenemos nodo sur en casa 5, que es la creatividad, que es todo lo creativo que uno puede hacer. Puede ser un artista muy creativo, puede ser un pintor, puede ser un músico, puede ser un instrumentista, ¿no? Pero el opuesto de casa 5 es casa 11, que es el grupo, las amistades, los amigos. Entonces, si uno no incorpora lo aprendido de casa 5, que es lo que ya conoces, que es lo que ya manifiestas, que es lo que ya sabes, que en otra vida es lo conocido, pero tienes que esa actitud individualista tal vez que puedas tener en casa 5, donde tú, siendo un artista, no quieres reunirte con nadie, no quieres incorporar nuevas técnicas, eres tú solo, rehusas a casa 11, que es el grupo y las amistades. Entonces, a través de ese grupo puedes incorporar nuevas técnicas, pero si te rehusas a esto, te quedas en solitario. O sea, toda tu manifestación de creatividad se queda en solitario para ti. Lo que pasa es que se tiene que compartir, porque los grupos es compartir. Eso es de la forma egoísta de poder pensar. Pero si evolucionamos un poquito más y llevamos esta experiencia de casa 5 a casa 11, donde se encuentra nuestro nodo norte, vamos a sentir y ver de que esta cualidad que tenemos, o esta forma creativa que ya conocemos y que nos viene de otra vida, podemos incorporarlo al grupo. Y así donde nuestra evolución se hace más grande y estamos avanzando. ¿Sí? Entonces, el nodo sur
viene a ser lo que tenemos que dejar o incorporar, que sería la palabra correcta, incorporar para obtener el tema evolutivo en lo que es el nodo norte. El nodo norte nos indica lo que hay que incorporar, lo del nodo sur. Dice, ¿no? La energía del nodo norte es la energía de vital importancia para el despliegue de nuestra conciencia, o sea, para ampliar nuestra mente. Es muy importante porque nos permite avanzar, evolucionar, crecer, eh, ser, ser seres más evolutivos. Es lo que tenemos que aprender en esta vida. Por eso es el tema karmático, el tema evolutivo, todo lo que es el nodo norte. Pero tenemos que hacer ese traspaso, tenemos que hacer esa, esa evolución de que a veces hay muchos miedos que vienen de lo que es la parte del nodo sur. Están los miedos, están el no querer, está el ser conformistas, está los apegos, pero es algo que tienes que incorporar hacia el nodo norte para que tu evolución se haga de la mejor forma y se haga más fácil. Ese es un proceso que se tiene que hacer. Claro, hay mucha gente que tiene ya los procesos muy listos. En este sentido, o ya están preparados para dejar ese nodo sur. En este sentido podemos hablar de que esa gente ya está, lo podemos ver de que ya está preparada con los aspectos que puedan tener. Ese nodo sur puede tener aspectos positivos, en este sentido, sextiles, trígonos o conjunciones, que son aspectos positivos que te indican de que tú ya estás preparado para incorporarte al nodo norte, o sea, el proceso evolutivo. O sea, toda esa experiencia que has tenido de otras vidas, en esta vida te va a servir para que tú te incorpores hacia el nodo norte. En otros casos, que se puede ver en otras cartas natales, es cuando el nodo sur tiene aspectos negativos, que son las cuadraturas y las oposiciones. Estas cuadraturas o oposiciones nos indican de que todavía tienes que pasar un proceso de experiencia para poder, recién cuando termines ese proceso de experiencia, puedes pasar al nodo norte. Por ejemplo, tenemos el nodo norte, el nodo sur en el signo de Cáncer. Y el nodo norte lo tenemos en el signo de Capricornio. Este es un ejemplo. Y justamente se encuentran en casa 4 y en casa 10. Casa 4 representa el hogar, la familia, los padres. Dando a entender que ahí de toda esa experiencia de casa 4, si está de un aspecto positivo, o sea que ya estás tú preparado para salir del hogar y enfrentarte a la vida, que es casa 10, porque casa 10 representa el éxito, lo que uno quiere alcanzar, la imagen social, la imagen pública, el éxito que uno quiere encontrar. Entonces, si en casa 4, en el signo de Cáncer, se encuentra el nodo sur con aspectos positivos, es lo que tú ya estás preparado para poder dejarlo e incorporarte al nodo norte y a seguir un destino, a buscar un éxito en tu vida, ¿no? Y si te encuentras con un aspecto negativo en esta misma posición de casa 4 en el signo de Cáncer, eso indica que tienes que tener ese aprendizaje para poder soltar lo que es el hogar, esa parte materna, paterna, que ha sucedido en muchos casos, ¿no? Jóvenes o personas de que no sueltan la parte materna o paterna y les da miedo independizarse en la vida. Por eso ese es el proceso que uno tiene que seguir, uno tiene que avanzar con estos nodos, ¿no? Es el aprendizaje, es algo muy positivo, es lo que uno tiene que aprender. Si no lo aprende, la situación karmática te va a llevar por situaciones
chocantes, difíciles, complejas, perturbadoras, hasta que tú vayas aprendiendo, y cuando estés listos pasarás al otro nivel, que es el nodo norte. Como les digo, ¿no? El nodo norte viene a ser ya lo que hemos incorporado toda esa experiencia del nodo sur hacia adelante. Este aprendizaje nos va a permitir que cada día nosotros tratamos de evolucionar, de crecer, de avanzar, de no tener miedo, de dejar los miedos para seguir adelante. Y te hablaba de que el nodo norte es importante. ¿Por qué? Porque ahí está nuestro paso evolutivo, está nuestro paso donde tenemos que alcanzar nuestro éxito. También algunos astrólogos hacen mención de que el nodo norte es Júpiter y que el nodo sur es Saturno, que demuestra un poquito más o aclara un poquito más que el nodo norte, como Júpiter, es un planeta benéfico, es el planeta de la manifestación, es el planeta de la expansión, y Saturno es el planeta que restringe, limita. Entonces, bajo esta coyuntura o este ejemplo, podemos ver que si aprendemos o incorporamos todo lo del nodo sur hacia el nodo norte, va a estar nuestro éxito en la vida, parte del éxito en la vida, que es lo que tenemos que alcanzar. Pero este proceso, como les digo, todo es un proceso de vida. Hay que hacerlo, hay que dar el salto de fe para poder alcanzarlo. En el transcurso de su vida el aprendizaje va a estar ahí. Lo importante de todo esto es que nos demos cuenta hacia dónde debemos llegar y qué es lo que debemos hacer. Por eso que la astrología evolutiva nos permite a cada uno de nosotros conocernos un poco más acerca de cómo hemos venido, cómo estamos preparados, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros aspectos positivos, cuáles son nuestros aspectos limitantes, no negativos, sino limitantes, que nos van a causar ciertas limitaciones, valga la redundancia, pero que si lo tomamos de forma evolutiva, nos van a permitir que cada uno de nosotros utilice de esa experiencia para poder impulsarnos hacia la evolución. Lo entendemos de un modo más fácil, que cada experiencia dificultosa sería nuestro maestro, y al haber aprendido esa lección nos va a permitir pasar hacia otro nivel. Entonces, entendido de esta forma de los nodos, vamos a incorporarlo a la carta natal, ¿no? Voy a hablar de una forma general, no porque tenemos que ver todo, porque la carta natal es todo un conjunto, todo complejo, pero vamos a hablar de la parte general de cada casa, cómo se manifiesta el nodo norte en cada casa, ¿no? Como les dije al principio, en casa 1, que es la personalidad, el yo, tenemos el nodo sur. Este nodo sur va a hacer que seamos individualistas, es nuestra parte conocida, que seamos egocentristas, que nuestra personalidad seamos únicas, pero que si no, casa 1, como es el opuesto de casa 7, que si no incorporamos esa personalidad para la armonía con el otro, ahí hay un tema. Ahí hay algo, que hay un aprendizaje. Entonces el nodo sur tiene que trasladarse al nodo norte, pero no dejarlo, sino adquirir esa experiencia de su personalidad para poder incorporarlo a casa 7, que vendría a ser el matrimonio, que vendría a ser la relación con otras personas, que vendría a ser las sociedades. Imaginemos que esta persona sea muy egocentrista, muy personalista, entonces cuando se case va a llevar esta misma experiencia. Entonces la casa 7 habla de bilateralidad, entonces él estaría comunicando de cierta manera unilateral. Entonces
la pareja así no funciona. Entonces es el aprendizaje que él tiene que hacer para su evolución, es que a través de su individualidad, de todo el conocimiento personalista, individual, lo incorpore a casa 7. ¿Para qué? Para que se unifique con la otra persona. En casa 2, el nodo sur en casa 2 va a representar el apego hacia lo material, el apego hacia lo que nos pertenece, lo que podemos tener, a la tenencia, ¿no? Todo lo material, lo que en otra vida hemos sido de repente, hemos juntado el miedo a perder lo material que nos da nuestra seguridad. La oposición de casa 2, que se encuentra el nodo norte en el signo en casa 8, que representa la transformación. Esta persona tiene que aprender de esa experiencia de seguridad, lo pase a casa 8 por una experiencia de transformación. Esa transformación que va a tener que aprender a que no todo es material, sino que a veces hay que soltar. La transformación es soltar para él, que es la evolución en el nodo norte. El nodo sur en casa 3, que representa la comunicación, la mente concreta, está conectado con casa 9. La mente concreta es lo que tú ya sabes, es lo que tú ya aprendes, que eres rápido aprendiendo todas las cosas, tienes un gran conocimiento, que tienes que adquirir, pero tienes que entender que hay otros que demoran en aprender. Tienes que entender que hay otros que demoran en asimilar ciertos conocimientos. Es lo que tú vienes incorporado ya en el nodo sur en casa 3, la agilidad de poder aprender, la capacidad de aprender. Pero en casa 9 vendría a ser lo aprendido es la enseñanza, lo que tú tienes que enseñar, lo que tú tienes, la filosofía de vida. Entonces, tu aprendizaje, tu rapidez de aprendizaje, de entendimiento, de comprender, tienes que incorporarlo en el nodo norte que está en casa 9, que significa la ayuda hacia la humanidad. Ese conocimiento brindarlo hacia la humanidad, expandirlo. En casa 4, como habíamos hablado anteriormente, no es el aprendizaje a poder soltar el tema familiar. Y el opuesto de casa 4 vendría a ser el signo de Capricornio o casa 10. Esta casa 10 es el éxito, es lo que tú tienes que dejar del apoyo, no, de la sombra familiar o de la luz familiar y hacer tu propia luz. Dejar lo que está en la familia, vivir en ese capullo familiar y salir al mundo a demostrar tu propio éxito y no vivir bajo la sombra de la familia. Ese es el aprendizaje que hay que tener, ¿no? Como les digo, la forma positiva de esto es que ya uno haya aprendido esta lección y cuando sale al mundo o sale a alcanzar su éxito, esa transformación le va a permitir crecer, avanzar y encontrar todos los logros que él necesita. En casa 5, que habla de la creatividad, habla de los hijos, habla del amor, de los amoríos, habla de los peligros. Tener el nodo sur en casa 5 va a representar nuestra seguridad, pero en los hijos. Nuestra seguridad solo en nuestra creatividad. Nuestra seguridad solo en el amor hacia otra persona. Entonces, el soltar va a estar en casa 11, que es no aislarse, sino incorporar toda esta experiencia a los grupos, las amistades, que es la experiencia que uno tiene que tener. Incorporar toda esa experiencia de genialidad que puedas tener, de la creatividad o esta experiencia de los hijos que dan, que mayormente los hijos cuando crecen estiran sus alas y se van. Entonces, y lo único que quedan hay veces es esa familiaridad que tenemos con los hijos, que estén donde estén,
pero no quedarnos sentir solos, sino tenemos que incorporarnos hacia donde están los grupos y las amistades, que es otra forma de reincorporación que tenemos, ¿no? Donde ahí podemos demostrar también nuestra creatividad y donde ahí podemos tener esa fuerza o esa energía de poder amar también. La casa 6 que representa el trabajo, la casa 6 que representa también la salud. Si tenemos el nodo sur en casa 6, va a representar que nuestro trabajo es nuestra seguridad, que nuestro trabajo es todo lo que tenemos y vivimos en esta burbuja y no sabemos soltar. Casa 12 significa los peligros, significa la autodestrucción, significa el ver más allá y el dar el salto de fe. Que si te quedas sin trabajo, tu capacidad puede lograr otro. Es lo que podemos estar viviendo en estos tiempos, se puede decir, ¿no? Muchos se han quedado sin trabajo y están haciendo una reingeniería de lo que saben, o están haciendo muchas cosas nuevas de su vida. Ya esa es la capacidad de poder hacer. Imaginemos de que esta persona no ha desarrollado el nodo sur, entonces ve como un obstáculo el poder cambiar de trabajo, que ya no lo va a poder hacer, no lo va a poder lograr, es algo nuevo que tiene que empezar. El miedo y el temor a volver a empezar en un trabajo hace que esto sea más tedioso y el aprendizaje o la evolución se torne un poco más compleja. Por eso que Piscis es la parte interna, psicológica, emocional, donde tenemos que tener la fuerza suficiente para poder dar ese salto de fe. Piscis es el misticismo, es el creer, el poder hacer, tener la seguridad emocional y psicológica para poder lograr lo mismo. De este trabajo que hemos tenido, igualmente la salud. La salud también implica de que no, esa salud no solamente implica física, ¿no? O decir yo tengo una salud física, pero no solamente la salud física, sino la salud mental, la salud psicológica, la salud mental. Entonces esto nos va a permitir que también a través de lo opuesto que es Piscis, busquemos sanación en la parte holística, en la parte mística y en la parte psicológica emocional. En casa 7 surge al revés de lo que es casa 1. Tenemos que en casa 7 podemos aferrarnos al grupo, podemos aferrarnos al otro, podemos aferrarnos a lo que es a la pareja, ¿no? Al matrimonio, y perdemos nuestra individualidad. Entonces el nodo sur en casa 7 representa que pues, se puede perder nuestra individualidad, porque nuestra seguridad puede estar en la pareja. Entonces esto podría ocasionar una especie de dependencia. Entonces lo que tenemos que aprender es a evolucionar en la individualidad, que es casa 1. Nodo sur en casa 8. Casa 8 es la transformación, es las herencias, es la sexualidad, es las cosas ocultas, el lado oscuro de las cosas ocultas. Y el nodo sur en casa 8 va a representar nuestra seguridad en las cosas ocultas que podamos hacer, nuestra seguridad en el tema material, porque también está representado por el opuesto de casa 2. Y casa 2 va a depender de la armonización o el equilibrio de sentir o reconocer que los bienes materiales o la pertenencia tienen que también ser un punto de equilibrio en la vida, ¿no? En casa 8 podemos vivir recontra austeros, total, porque tenemos esa conciencia de que eso nos va a permitir alcanzar una evolución, pero es algo que no se puede dar. Y en esta parte, para que quede más claro, contaría un tema de Buda, ¿no? Buda era un hombre rico que se pasó al lado extremo y se volvió pobre y se volvió austero y se volvió totalmente dejado y entregado a la vida de miseria. Pero hasta que un día vio
o fue a lavarse en un lago y un padre de familia estaba enseñando a su hijo a tocar un instrumento de cuerda. Entonces el padre le decía al hijo de que no estirara la cuerda mucho porque se podía romper y que no la dejara muy suelta porque el sonido no iba a salir. Entonces lo que oyó Buda causó en él un cambio, una transformación, y se dio cuenta de que los dos extremos, irse a los dos extremos no era conveniente, sino el equilibrio. Es lo que el nodo sur, perdón, necesita de la parte de casa 2, su opuesto, el equilibrio. Entonces ese equilibrio hace que esa transformación se dé de la mejor manera. En casa 9, el nodo sur. El nodo sur en casa 9 va a representar la filosofía, va a representar la espiritualidad. Entonces ya venimos incorporados karmáticamente de que la filosofía y el conocimiento que tengamos a lo largo de nuestras vidas nos va a permitir, porque también casa 9 son los conocimientos superiores, nos va a permitir que eso sea nuestra seguridad. Pero nuestra seguridad egoísta o personal, de que tú sabes más y los demás no. Entonces, en casa 3 está la mente concreta y el poder comunicar, o dando a entender que tu conocimiento superior o tu espiritualidad superior tiene que incorporarse en la comunicación de casa 3. Entonces ahí es donde está tu evolución hacia el éxito. En casa 10, ¿qué es nuestro éxito? ¿No? Casa 10 es nuestra imagen social. Casa 10 es nuestra profesión. Entonces, si el nodo sur se encuentra en casa 10, es la seguridad o la forma innata de que hemos nacido, que tenemos un éxito, que nos va a llevar todo lo que hagamos, nos va a llegar al éxito. Pero ese éxito puede ser exterior. Entonces lo que tú tienes que buscar, incorporar el nodo sur de tu éxito, pero el éxito familiar o interior. Es lo que podía pasar con personas muy exitosas, pero que no tienen una familia sólida, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos buscan solamente el éxito y la parte familiar no les resulta, que es el opuesto de todo esto. Entonces tenemos que implicar nuestro éxito también para trabajar en lo que es la familia y también para trabajar en el interior. ¿Sí? En casa 11, el nodo sur en casa 11 nos va a permitir conocer los grupos, las amistades, los maestros y los planes. Entonces, si tenemos el nodo sur en casa 11, donde está toda nuestra seguridad, donde está todo nuestro aprendizaje que venimos de otras vidas, somos amistades y todo lo vemos a las amistades, a los grupos, y descuidamos lo que es casa 5, que son los hijos. Entonces toda esa experiencia tenemos que adecuarla a lo que es casa 5, que incorporar todo ese conocimiento de grupo y amistad de maestro para poder integrarlo a los hijos, a la creatividad y al amorío, o a la forma de expresar el amor. Y la casa 12, que representa Piscis, si tenemos el nodo sur en casa 11, va a representar todo ese misticismo, todo este conocimiento oculto, toda esta psicología o toda esta parte esotérica, todo este envolvimiento de esta energía de que conoces toda la parte oculta, pero esto este conocimiento que podrían llamarse a todos los místicos, en casa 12, que es el opuesto, es el casa 6, es lo que tú tienes que utilizar, toda esta experiencia mística, esotérica, psicológica, lo que te permite penetrar en la mente de la gente y poder en casa 6 trabajar para poder ayudar, y así tu evolución
se va a dar de la mejor manera. Bueno, he hablado de una forma general de los nodos, cómo se puede manifestar en cada casa y cómo en su opuesto se puede dar las cosas. Espero que les haya servido todo este conocimiento. Pueden investigar dónde está su nodo norte o pueden escribirme para saber dónde está su nodo sur y su nodo norte. Poder darle un poquito más o profundizar un poco más viendo su carta astral y viendo sus cuadraturas, sus oposiciones o sus aspectos positivos, sus sextiles o sus trígonos. Entonces, puede darle un poco más de información. Espero que les haya gustado, ha sido un gusto poder brindarles un poco más. Les agradezco a todos ustedes poder seguir participando o poder seguir viéndonos en lo que es el Congreso Iberoamericano de Sanación Cuántica. Agradezco mucho a todos. Lo único que me queda es agradecerles a ustedes. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que la divinidad esté con ustedes. Que les vaya muy bien, hasta luego.